problema, una estructura, al ser resuelta, como ustedes saben, hay ecuaciones que también botan dos soluciones y de las cuales una de las soluciones no puede ser posible. Aquí también pueden haber dos soluciones quizás, pero solo una debe ser la correcta, la que responde al sentido físico de la estructura. Entonces hay una unicidad de soluciones. La sexta hipótesis, que es la muy frecuente que hemos visto, que es el comportamiento elástico lineal. Dentro del análisis estructural a nivel de pregrado, no todo lo que tiene que ser para la formación del ingeniero civil en la línea de estructuras, el comportamiento se asume que las vigas, columnas y toda la estructura va a ser resuelta bajo un contexto de linealidad, ¿ya? Entonces, pero también dentro de pregrado, en especial ahora en este curso, yo les voy a mandar a estudiar y a investigar de que también se puede resolver las estructuras bajo un concepto de no linealidad, ¿no? O análisis no lineal. Entonces, el método matricial basado en el cálculo, en el método de rigideces basado en el cálculo matricial que vamos a aprender en estos dos cursos y que también se va a ver en el curso de análisis sismorresistente, eh, concibe que la estructura va a tener un comportamiento elástico, ¿ya? Elástico y lineal. Entonces, pero en un futuro, si alguno de ustedes lleve el curso a nivel de posgrado o de especialización, también hay un análisis no lineal que refleja el verdadero comportamiento, no el verdadero, sino un comportamiento más exacto de la estructura, ¿no? En fin, lo que pasa acá es de que con el comportamiento elástico lineal es suficiente, nuestra normativa está referido a ello y entonces eso es lo que vamos a aprender en este curso de pregrado. Y la séptima hipótesis es una hipótesis de superposición, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta hipótesis de superposición? Hay varios métodos que también vamos a revisar, que está, por ejemplo, la superposición de la fuerza, método de flexibilidad, superposición de desplazamientos. Se superponen no solo fuerzas, sino también desplazamientos. El método de flexibilidad que va a ayudar y va a ser va a ser el paso previo para el método de rigideces. Es más, el método de rigideces, la demostración del método de rigideces está referida al método de flexibilidades. Usa las expresiones del método de las flexibilidades para dar o para mostrar la matriz de rigidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un breve resumen de estas hipótesis. Vamos a desarrollar rápidamente las primeras, ¿no? Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar, no pueden interrumpir con toda libertad. Entonces, vamos a la primera hipótesis. La primera hipótesis nos dice desplazamientos pequeños, ¿no? En algunas bibliografías la llaman la hipótesis de las dimensiones iniciales, plantea que la geometría de la estructura no cambia apreciablemente. Si bien va a tener un alargamiento o un acortamiento del elemento, este es despreciable, ¿no? En otras palabras, una columna soporta una carga vertical o un peso y esa columna va a sufrir un achatamiento, por ejemplo, o una reducción en su altura, pero va a ser tan pequeña quizás que no es despreciable. Similar, si va a recibir una fuerza lateral, va a tener vamos a poder asumir la misma hipótesis. Entonces, supondremos que las barras o los elementos que componen una estructura son suficientemente rígidas. Ya les mandé a investigar sobre cómo es esta propiedad de la rigidez. Es tan rígida como que no sufre deformaciones importantes. Profesor, pero obvio se tiene que deformar aunque sea 1 milímetro, sí, pero ese milímetro no es apreciable. Entonces, al no ser apreciable y no ser considerado importante, entonces, bajo esta acción de las cargas, ya sea peso o carga extremo, la geometría varía muy poco. Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio se pueden plantear, ¿no? Se pueden plantear a partir de la estructura original o la no deformada.
Profesor, ¿qué es la deformada? También expliqué en la clase de introducción que era una deformada, ¿no? Vamos a repetir por acá. Si tenemos un pórtico completamente normal, y este pórtico se le aplica una fuerza externa en este sentido, entonces este pórtico lógicamente va a tener una variación. La columna va a estar así, la otra columna va a estar así, y la parte de arriba o la viga se va a comportar así, ¿no? Esta deformación de acá es igual a la deformación de acá, porque esta viga es rígida, ¿no? Y esta forma que adoptan las columnas con la parte de la viga se llama la deformada. Este es un aspecto muy importante porque sabemos que en la deformada es donde se va a estimar las deformaciones, valga la redundancia, ya sea en centímetros o ya sea en giro, entonces, pero hay deformaciones. Entonces, la primera hipótesis nos dice de que la estructura se puede calcular a partir de la posición original. Entonces, en la situación no deformada. ¿Cuál es la situación no deformada? Esta, la no deformada, ¿no? Y la azul es la deformada. Dicho de otro modo, supondremos que con cargo a verificar que los desplazamientos de la estructura son pequeños, son tan pequeños que la geometría inicial no varía significativamente. Entonces, acá hay hay unos ejemplos de dos pórticos, ¿no? Con sus respectivos apoyos. Vamos a analizar el primero, el que está al lado izquierdo. Nos dicen que tiene un pórtico que tiene dos barras, acá está la barra 1, acá está la barra 2, y tienen sus apoyos, ¿no? Acá está el apoyo 1, bueno, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Como estos nodos 1 y 3 son apoyos, no se mueven, están restringidos, mientras que el nodo 2 sí está libre, no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, este nodo 2 puede sufrir una pequeña deformación, ¿no? Deformación hacia una posición 2', lo que le llamamos una dimensiones iniciales, ¿no? O pequeñas deformaciones, ¿no? O no sufre deformaciones importantes, llamémoslo así. Entonces, al tú tener la condición inicial, esta es la condición inicial, vas a tener un ángulo inicial. Pero como hay una deformación pequeña hacia un punto 2', vas a tener otro ángulo. Entonces, la hipótesis de deformaciones iniciales nos dicen que como la deformación es tan despreciable, los giros o los ángulos en ambos casos son iguales. Bueno, no iguales, similares, muy parecidos, pero bueno, para cálculos, para temas de cálculos, son iguales. Entonces, la ecuación de equilibrio estática se formula sobre la geometría inicial o la geometría no deformada o indeformada, como quieran llamarle. Bueno, este es un caso muy sencillo. Ampliemos un poco más, ya no, que no sean dos barras, que sean tres barras, barra 1, barra 2 y barra 3. Entonces, en la barra 3, allí ya no solo tenemos un ángulo, sino vamos a tener dos ángulos, ¿no? Y como este es un pórtico simétrico, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Al mover este punto del nodo 4 a una posición pequeña, esta posición pequeña, a un 4', se va a generar los ángulos θ 4'. Entonces, como esto es pequeño, pequeñísimo, vamos a poder asumir que los ángulos también son congruentes o iguales, ¿no? Esto lo han visto en estática, ¿no? No hay ningún problema. Y con ello terminamos la primera hipótesis, ¿no? La hipótesis de desplazamientos pequeños. Profesor, ¿siempre se cumple? No, hay excepciones. ¿Y cómo se llaman las excepciones? Se llaman no linealidad geométrica. Esto ustedes lo van a revisar. ¿Ya? Hay casos donde existe una no linealidad geométrica. En esos casos, esta hipótesis no va. ¿Ok?
Pasamos a la siguiente. Bueno, acá hay también un resumen de lo que les he explicado, ¿no? Donde la deformación que les indiqué aquí, esta deformación, este delta, es lo suficientemente pequeño para poder despreciar el cambio en la geometría bajo los efectos de las cargas. Claro, para poder mover desde este punto 4 a este 4', tuvo que haber, quieras o no, una fuerza, ¿no? Una fuerza F o P, como quieran llamarle, que haya modificado su estado original, su estado de estabilidad inicial, a un estado deformado pequeño, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto algo de no linealidad geométrica, ¿no? Se sabe que la no linealidad geométrica, el equilibrio de la posición no deformada está expresado cuando veamos estática, la fuerza por la longitud, ¿no? Si nosotros tenemos esta barra de punto 1 a 2 con una carga P, esta carga P, si queremos calcular el momento respecto a 1, este momento 1, sabemos que el momento 1 es igual a ¿qué cosa? P por la distancia o el brazo A, ¿no? Entonces, esta es la expresión de la fuerza. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos un pequeño movimiento de 2 a 2'? Aquí, por ejemplo, el nuevo momento 1 debería ser ¿qué cosa? P por la misma carga P, pero la dimensión ya no es A más delta, ¿no? A más delta. Entonces, aquí, por ejemplo, podría no haber una relación lineal. ¿Y por qué digo que no es una relación lineal? Porque no es directamente proporcional. Esta es una relación lineal. Y acá es una relación no lineal, porque está en función de una deformación, por más que sea pequeña. Entonces, esto es un ejemplo de una no linealidad geométrica, ¿ya? Bueno, es un ejemplo, es el concepto muy rápido. Ustedes tienen que investigar un poquito más al respecto, ¿ok? Vamos a concluir, dice. Entonces, los métodos de análisis que abordan el comportamiento de las estructuras con grandes desplazamientos, mira, todo lo que hemos hablado hasta el momento es aplicado para pequeñas deformaciones, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en el caso de que hay grandes desplazamientos? Entonces, en ese caso ya no se resuelve mediante ecuaciones estáticas, se tendría que ser un método iterativo mediante aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿por qué? Porque las ecuaciones de equilibrio no se pueden formalizar en base a la deformada. Entonces, allí ya no podríamos usar las ecuaciones de equilibrio funcionan con la no deformada. Pero si hay desplazamientos grandes, o sea, este delta ya es considerable, entonces tenemos que hacer el cálculo en función de la deformada. Es muy importante. Conclusión número 2. Cuando una estructura se produce un cambio importante en la geometría, de tal forma que se afectan las ecuaciones de equilibrio a partir de la situación no deformada, se dice que es una estructura con no linealidad geométrica, es lo que hemos explicado. El comportamiento del tipo de estructuras no lineales escapa al alcance de estos apuntes. También lo hemos dicho, las estructuras no lineales no son estudiadas en pregrado. En consecuencia, trabajaremos únicamente con teorías de primer orden. ¿Cuáles son las teorías de primer orden? Desplazamientos pequeños y en lo cual se podría verificar esta hipótesis. ¿Ok? Aquí podemos ver cuál es el concepto de la no linealidad, ¿ya? Y en base a qué está dado, ¿no? Es el resumen del gráfico de acá. Vamos a la segunda hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? La segunda hipótesis nos dice del equilibrio estático. Del equilibrio estático. Esta hipótesis ustedes la han visto bastantes veces. No creo que lo han dominado para poder llegar hasta este curso. Dice que existe dos tipos de equilibrio. Es muy importante. Hay un equilibrio estático, que es el cual ustedes han visto ahora, y vamos adelantando que existe un equilibrio dinámico, que lo van a ver con más detalles en ingeniería sismorresistente.
¿no? En ingeniosísimo resistente van a haber grados de libertad, de 1 grado de libertad y de varios grados de libertad. Entonces, en condiciones de dinámica, en condiciones donde tienen una fuerza permanente. Y esa fuerza permanente está en función de una fórmula, ya sea armónica, cuadrática, lo que fuere. Entonces, existen dos tipos de equilibrio, ¿no? El estático y el dinámico. Entonces, se tiene que suponer que las cargas son aplicadas lentamente en una estructura, gradualmente desde cero hacia su valor final, de tal modo que en este reposo se configura la deformada. ¿Ya? Profesor, ¿cómo va de cero a su valor, de cero a un valor final? Bueno, vamos a ver, por eso digo, tiene que estar expresada en una fórmula, ¿no? Puede ser una fórmula cuadrática, armónica, parabólica, logarítmica, neperiana, lo que fuere. Pero en sí, esta fuerza empieza de cero y llega hasta un valor final. El equilibrio estático dice no se producen vibraciones ni fuerzas inerciales significativas, ¿no? Por el contrario, se aplican rápidamente, súbitamente y una variación rápida en el tiempo. O sea, en el primero había una variación en el tiempo prolongada, considerable, en la segunda no. Entonces, estamos frente a un equilibrio dinámico, ¿no? Vamos a ver, esto es lo que estamos hablando. Esta es una fuerza que se aplica en función del tiempo, ¿ya? Esta es una estructura con una masa concentrada, con una idealización de las estructuras, todas las columnas y vigas se idealizan como si fuera 1 grado de libertad y tiene obviamente una rigidez. Entonces, la fuerza está distribuida en función del tiempo. Para un tiempo cero tiene una fuerza cero, para un tiempo inicial t sub cero tiene una fuerza cero y se mantiene constante a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un tema de equilibrio estático, ¿ya? Estamos frente a un equilibrio estático, como para que ya estén ustedes inmersos en el tema. Este M es la masa concentrada, este K es la rigidez lateral, ¿ya? Y el T, este T, también lo habrán visto en dinámica, es el periodo de vibración. El periodo de vibración está en función de la masa y de la rigidez. Profesor, ¿cómo calcular la rigidez? Hay formas de calcular la rigidez, existen metodologías de calcular la rigidez y también hay la fórmula computacional para calcular la rigidez. Hay método de Wilbur, hay método de... Hay como 5 métodos, ¿ya? En ingeniería antisísmica vamos a estudiar 3. Y la masa se hace un inventario del peso de la estructura y se resume en una masa concentrada. Entonces, la estructura, ¿cuándo se dice que está en un equilibrio estático? Dice, cuando la estructura debe estar en equilibrio, cuando las barras están en equilibrio y cuando los nudos están en equilibrio. Fíjense, no puede haber una estructura en equilibrio estático si es que solo está en equilibrio la barra, mientras que no está ni los nodos, por ejemplo. Tienen que estar todo, de arriba hacia abajo. O sea, debe estar en equilibrio toda la estructura, debe estar en equilibrio todas las barras y deben estar en equilibrio todos los nudos. ¿Ya? Bueno, acá vemos lo que hemos resumido, ¿no? El equilibrio estático en la variación del tiempo, ¿no? Es un arranque súbito, de ahí se mantiene permanente, ¿no? Tanto en velocidad como en deformada. Entonces, allí hay una fuerza que está en función del tiempo y aquí hemos visto. También como para avanzando con los conceptos, así como hay una fuerza sobre la masa concentrada, va a haber una acción del suelo que le llaman cortante. Cortante. Bueno, y algunos le llaman cortante basal, ¿ya? Porque es de la base. O fuerza cortante, como quieran. Entonces, es una acción-reacción, ¿no? Por un equilibrio. ¿Qué pasa cuando la fuerza no va de inicio hacia una fuerza total? O sea, no hace este tramo, no hace este tramo. Simplemente, súbitamente, de manera rápida, se aplica una fuerza y la fuerza empieza desde su valor, ya sea del tiempo cero o cualquier periodo, sigue siendo, o sea, no crece. Entonces, ahí estamos frente de un equilibrio dinámico.
¿Ya? Miren, este es el equilibrio estático y esta es la gráfica del equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico y esta es la gráfica del equilibrio estático, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado en eso. Allí, por el contrario, como estamos hablando de un equilibrio dinámico, la ecuación también cambia. La ecuación ya no solamente está en función de la velocidad, sino que también está en función de la aceleración. Si se dan cuenta, es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, esta fuerza de acá está en función de la aceleración, es un poco más complejo, ¿no? Y también, aparte de la rigidez que está acá, intervienen otros factores, como lo es el amortiguamiento. El amortiguamiento es la propiedad de la materia en oponerse al desplazamiento. Entonces, allí, por ejemplo, se asume que no existe el amortiguamiento, ¿no? Pero ya les estoy comentando de que es una propiedad intrínseca de la materia el amortiguamiento. Entonces, ¿cómo podemos resumir esos dos tipos de equilibrio? Y tengo esta comparativa de entre el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿no? El equilibrio estático ustedes ya lo han visto, yo sé que ustedes lo dominan. ¿Qué dice? Aplicación gradual de las cargas, sí. Carga no varía respecto al tiempo, sí. Y las fuerzas internas son igual a las fuerzas externas, también. Esto yo sé que ustedes lo han visto. El equilibrio dinámico también, pero ya no es una aplicación gradual, es una aplicación súbita, rapidito. Acá hay tiempo 0 y tiempo 1. Acuérdense, el gráfico era así, ¿no? Mientras que acá el gráfico es así, ¿no? Fuerza, tiempo, ¿no? Se aplica rápido en uno solo. Acá empieza de 0 a un punto inicial, a una fuerza inicial, y luego así. Entonces, está bien. Segundo, en el equilibrio estático, la carga varía o no varía en función del tiempo. Pero acá sí, en función del tiempo. Y es más, no solo en función del tiempo, también hay temas, aspectos de desplazamiento, de velocidad, de aceleración y todo eso, ¿no? En el primer caso, en el equilibrio estático, las fuerzas internas se igualan a las externas. En el segundo caso, en el equilibrio dinámico, ya no ocurre eso. Las fuerzas internas se deben equilibrar con las fuerzas externas y las fuerzas inerciales. Entonces, al considerar las fuerzas inerciales, tenemos que considerar, ¿qué cosa? La aceleración, la velocidad, ¿no? Profesor, M sabemos que es masa, K sabemos que es rigidez, ¿C qué cosa es? Es amortiguamiento. Amortiguamiento. Entonces, fíjense cómo se complica o cómo hay más parámetros inmersos en ello. Entonces, se toma el equilibrio dinámico, realmente sí considera todo, ¿no? Bueno, ¿alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna duda que desea hacer? Supongo que la mayoría estará entendiendo porque han leído las lecturas obligatorias que el delegado les ha comunicado, ¿no? Han leído los primeros capítulos de los libros, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo creo que estará claro. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, nadie levanta la mano. Vamos a continuar entonces. Entonces ya terminamos con la segunda hipótesis, ¿no? La segunda hipótesis. Nos vamos a la tercera hipótesis que también lo han visto, que es la hipótesis de la compatibilidad. Entonces, en la hipótesis de la compatibilidad, dice que se compatibilizan dos cosas. Se compatibilizan desplazamientos, ¿ya? Y también se compatibilizan, ¿qué cosa? Vamos a ver, acá en la hipótesis nos dicen, se compatibiliza, bueno, solamente se compatibiliza desplazamiento, sorry, me estoy equivocando con el otro. Entonces, los extremos de las barras que construyen al mismo nudo sufren el mismo desplazamiento. Es obvio. Ya hemos visto o ya hemos comentado que existen tres tipos de nudos o uniones, que son las rígidas, las flexibles y las semiflexibles. Nosotros vamos a considerar las rígidas, ¿no? Las rígidas, en el caso de pórticos, transmiten momentos. Las flexibles, en el caso de armaduras, no transmiten momentos. Profesor, ¿cuál de las dos ocurre? Ocurre las semirrígidas, ¿no? O sea,
una parte del momento se transmite. Eso es un análisis un poco más detallado. Pero para el tema de análisis estructural 1 vamos a considerar rígidas y flexibles. Entonces, hay unas expresiones que guardan relaciones, que ustedes ya lo han visto, ¿no? En función de las matrices. Y esta matriz de acá es una matriz de transformación, donde tú puedes transformar, valga la redundancia, porque es una matriz de transformación, un desplazamiento local a un desplazamiento global, ¿no? Y viceversa. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las compatibilidades. Dice, en el pórtico de arriba, en los nudos 2 y 3, en los nudos 2 y en los nudos 3, dice que existe compatibilidad tanto en desplazamiento como en giro. ¿Qué significa? Acá hay un desplazamiento delta que es igual a este desplazamiento delta. Entonces, ambos desplazamientos son compatibles. Si nosotros hacemos un giro acá y determinamos un giro, o si hacemos una recta, una tangente y determinamos un giro, y luego hacemos lo mismo por acá, estos dos de acá, estos dos giros, también son compatibles. ¿Qué significa? Que para el caso de este pórtico con los nodos o los apoyos 1 y 4 empotrados, son compatibles los desplazamientos y los giros. ¿Ya? Genial. Vamos a ver acá abajo, en el segundo ejemplo, dice desplazamientos compatibles en nodo 2 y 3. En el nodo 3, este nodo de 3, hay dos giros, ¿no? Hay un giro positivo, o bueno, hacia abajo, hacia arriba, por lo tanto las rotaciones. Entonces, aquí seguimos manteniendo. Acá va a haber un desplazamiento, aquí también hay un desplazamiento. Estos desplazamientos de aquí y aquí son compatibles, son iguales. Mientras que el giro ya no va a ser compatible, porque aquí el giro va a ser teta, pero acá va a ser otro valor, va a ser alfa, por ejemplo. Entonces, en este caso, entre los nodos 2 y 3, solamente son compatibles los desplazamientos, más los giros no son compatibles. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el tema de la compatibilidad está muy relacionado a la forma de la, a la forma de la deformada, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Cómo pasamos a la cuarta hipótesis? La cuarta hipótesis dice de condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno, como ustedes ya les dije, pueden ser las condiciones de apoyo o puede ser cualquier factor externo que esté aplicado sobre alguno de los nudos. Entonces, la condición en este caso en específico, tenemos una condición de contorno que es sobre el nudo 2, una fuerza lateral horizontal de 10 toneladas o lo que fuera, y en el nudo 3 una fuerza vertical de 20 toneladas. Si nosotros hacemos la expresión matricial de esto, sobre este nudo pueden ocurrir tres tipos de cosas. Puede ocurrir un corte, una cortante para esta columna, una axial para esta columna y un giro para esta columna, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a armarlo, el primero es el corte, el segundo es el axial y el tercero es el momento. Sería así, corte, axial y el momento, ¿no? Pero como solamente hay de corte 10 toneladas, acá hay 10 y los demás valores van a ser 0, ¿ya? Esto es una introducción a lo que es la expresión matricial. Mientras que en el nudo 3, si hacemos la misma expresión matricial, el corte aquí no hay, ¿no? No hay ningún corte, entonces sería 0. Más sí hay un axial, pero como el axial va hacia abajo, le tienen menos 20. Y el momento tampoco ocurre, 0. Entonces, esta es una segunda expresión para el nodo 3 y la primera expresión para el nodo 2. Respecto a los desplazamientos, para el nodo 1, como es empotrado, al igual que el nudo 4, todos son 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Puede haber desplazamiento para 2 y para 3? Sí la hay. Sí la hay. ¿Ya? Entonces, eso es la hipótesis de condiciones de contorno, ¿no? Tú puedes expresar la situación de cada uno de los nodos en función de una matriz, ¿no?
Dice, si no se introducen las condiciones de contorno, los problemas estructurales no estarían completamente definidos. Claro, no puede estar flotando en el espacio o en la nebulosa. Tiene que haber una condición de contorno, tiene que estar un apoyo, tiene que haber un nudo, tiene que haber una fuerza, tiene que haber algo. Las condiciones se especifican en función de las fuerzas, por ejemplo, en los nudos de elementos, y en función de los desplazamientos, en función de los nudos. Bueno, es una hipótesis. Quinta hipótesis, unicidad de soluciones. Ustedes saben que siempre va a haber muchas soluciones. Lo bueno de los métodos que vamos a ver es de que todos cumplen con la unicidad de soluciones. Este principio se puede demostrar bajo un sistema. Las soluciones pueden haber dos soluciones, pero realmente la estructura se tiene que comportar de una forma. Entonces, la segunda solución tiene que estar totalmente descartada. Por ejemplo, aquí, esto si ustedes lo resuelven con cualquier método, ¿no? Vemos un pórtico que en una parte está un apoyo móvil y en el otro un apoyo fijo. Podemos decir, ¿qué pasa si liberamos esta parte? Lo liberamos, ¿no? Si lo liberamos, nos va a salir una solución A con un desplazamiento de medio centímetro, no de medio, 0.05 centímetros. Y una solución B con 0 centímetros. Entonces, si la solución de acá era un apoyo, por ejemplo, un apoyo fijo, y acá también un apoyo fijo, y nosotros vamos a asumir que este apoyo fijo lo vamos a resolver como apoyo móvil, ¿ya? Aquí, si este apoyo fijo lo ponemos como apoyo móvil, y aquí nos va a salir una solución, entonces esta forma que nos da acá no es la correcta. Si nos sale una solución donde no hay desplazamiento, esta forma que vemos acá sí es la correcta. ¿Por qué? Porque originalmente este apoyo era un apoyo fijo. Entonces, al ser un apoyo fijo, el desplazamiento debe ser 0. Entonces, esta deformada que vemos acá es la solución correcta. ¿Ya? Entonces, es una forma de demostrar, ¿no? Si, las configuraciones de las deformadas. ¿Ya? Entonces, matemáticamente podemos tener 2, 3 soluciones, claro, porque matemáticamente existe. Pero realmente el comportamiento de la estructura expresada en su deformada solamente es una. ¿Ya? Ambas soluciones están en equilibrio, sin embargo, la solución B es válida o correcta, ya que la solución A no satisface las condiciones de contorno, ¿no? Para demostrar esta aseveración, removemos ambas soluciones, horizontal, y bueno, acá está expresado todo lo que les digo. La solución A, si la solución A fuera la correcta, al retirar la restricción horizontal, el nudo 2, y reemplazar por el valor de reacción como fuera la fuerza externa, deberíamos obtener un desplazamiento horizontal nulo, o sea, 0. Pero, sin embargo, obtenemos un desplazamiento horizontal de 0.05 centímetros, con lo cual está demostrado que la deformada de la solución A no es la correcta, no correcta. ¿No? Solución A, solución B. Aquí está. Vamos a la sexta, ya para acabar las 7. Y la sexta dice que el comportamiento elástico lineal. Como les comenté al principio de la sesión, en este curso, como en todos los cursos de pregrado, vamos a tener una condición en un rango lineal elástico. Ya lo han visto ustedes en tecnología de concreto, quizás, en las zonas, en los rangos lineales, en las condiciones elásticas y no elásticas, y también en estructura, en resistencia de materiales. Yo estoy seguro que lo han visto, pero de todas maneras vamos a verlo. ¿Cuándo consideramos de que una estructura o una barra, un testigo de concreto o una barra de acero o lo que fuere, está en una condición lineal elástica? Esto es cuando tú le pones una fuerza, ¿no? La fuerza, y esta fuerza actúa sobre el elemento, y tú vas poniendo la fuerza y se va estirando el elemento. Por ejemplo, tú tienes una viga. Vamos a hacerlo con una viga. ¿Ya? Esta es una viga apoyada, una viga apoyada. Esta viga tiene una fuerza acá. Entonces tú vas aumentando esta fuerza de 0 y no hay deformación. Si tú esta fuerza aumentas más, ya no es 0, sino una fuerza es 1.
se deforma un poquito. Si tú sigues aumentando, ya no es 1, es 2. Se deforma más. Es 3, se deforma más. Entonces, todas estas deformadas de acá, la deformada 1, hasta acá, la deformada 2, y hasta acá, la deformada 3, se van a ir aquí grabando. Deformada 1, deformada 2, deformada 3, ¿no? ¿Para qué? Para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Ya, genial. Entonces la viga se está pandeando, se está deformando, se está flexionando en función de la fuerza. Pero una vez de que tú retiras esta fuerza, la sacas, la viga retorna a su estado original. Entonces tú sueltas la fuerza 3 y la viga ¡pum!, regresa acá a su fuerza original. ¿Qué significa? Que a la fuerza igual a 0, la deformada es igual a 0. O la deflexión igual a 0. Entonces, este comportamiento que hemos explicado muy sencillamente es un comportamiento lineal, porque si se dan cuenta es una línea, y es un comportamiento elástico. ¿Por qué? Porque se deformó hasta la deformada 3, llegó hasta la deformada 3 y luego llegó a la deformada 0. Entonces, es un elástico, es como los materiales elásticos, los que se ponen en los fundillos de los pantalones, de los shorts, ¿no? Estiras y sueltas y vuelve a su condición original. Entonces, resumimos, es un estado lineal en la zona elástica. Profesor, pero no todos son lineales elásticas. En algún caso va a haber un lineal no elástico o inelástico, sí. ¿Qué pasa? Tenemos el mismo ejemplo. Ponemos una viga, y esta viga le ponemos una fuerza 1. Va a tener una deformada 1, acá. Luego le aplicamos una fuerza 2, va a tener una deformada 2. Y luego una fuerza 3, y va a tener una deformada 3. Entonces, lo graficamos acá. Fuerza 1, deformada 1, fuerza 2, deformada 2, de acá, deformada 2, y por acá lleguemos a una fuerza 3, deformada 3. Pero ¿qué pasa? Una vez de que tú anulas la fuerza 3, cuando regresa, la fuerza 3 ya ha sido tan incidente que ya no va a regresar a su estado original, sino va a estar así, medio pandeadito acá. Va a quedar acá un pandeo 0, llamémoslo así. Entonces, este pandeo 0 va a estar ubicado acá. Entonces, si nosotros graficamos, ha sido así lineal, claro, ha sido lineal. Pero a la hora de regresar, a la hora que anulaste la fuerza, ya no ha sido por el mismo sentido. Se ha quedado una deformación final. Esta, deformación F, vamos a poner el final. Y acá deformación final. Entonces, ya no ha sido una situación elástica. Es como un resorte. Tú estiras todo el resorte y tú estiras el resorte, lo sueltas y llega a su posición original. Pero ¿qué pasa? Ese resorte lo estiras más de lo que aguanta el resorte. Cuando lo sueltas, el resorte ya no vuelve a ser el mismo, ya queda elongado. Entonces, allí está una condición lineal, porque tiene un comportamiento lineal, pero inelástico. ¿Ya? Las segundas condiciones, hasta acá nosotros, hasta acá, para arriba, estudiamos en análisis estructural, a nivel de pregrado. Ahora, profesor, pero no todos se comportan de forma lineal. Sí, claro, cuando lleves una especialización o posgrado, vas a ver con los comportamientos no lineales. Entonces ya no es una recta, es un arco, una parábola, ¿no? Comportamiento no lineal. Y existe no unilineal tanto para el elástico como para el inelástico. ¿Ok? Esto también ya lo han revisado ustedes, ¿no? Aquí hay muchos conceptos que se van a ver en los análisis no lineales que van relacionadas básicamente con la pérdida o la disipación de energía. ¿Qué es esto? Entonces, cuando ustedes hagan los métodos no lineales, uno de los métodos se llama pushover, ¿ya? Lo que hace es calcula esto, la energía de disipación o la energía disipada. Y ello hace su planteamiento, ¿no? Bueno, lo van a ver más adelante.
Dice, para que la hipótesis del comportamiento lineal elástico sea válida, los esfuerzos en cualquier punto de la estructura bajo un sistema de cargas dada no deben exceder el límite de proporcionalidad del material, ¿no? Es básicamente lo que les explicaba del resorte. Para que este resorte sea elástico y lineal, tú estiras el resorte hasta lo que el resorte soporta. Si tú jalas mucho más el resorte, cuando ya lo sueltas, ya no regresa a su posición original, entonces es lineal, pero no elástico, ¿no? Bueno, aquí hay algunos casos de zonas elásticas y no lineales. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto en materiales de construcción o en concreto. No, ustedes ya habrán llevado tecnología de materiales, creo. Entonces, se puede demostrar esto tanto en las barras de acero, con los grados 75, grados 60, que es el que usamos, y aquí podemos determinar las zonas. Aquí es la zona lineal, aquí está la zona no lineal, y dentro de la zona no lineal, la zona elástica por acá, y la zona no elástica de aquí para acá, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, no solamente para el caso de barras de acero, sino también para testigos de concreto. La gráfica de testigo de concreto es así, ¿no? Mientras que en acero es diferente, ¿ya? Finalmente, para terminar la sesión del día de hoy, vamos por la última hipótesis básica, que es el principio de superposición, ¿no? El principio de superposición es sumamente sencillo. Si nosotros tenemos un esquema, este pórtico, que tiene carga distribuida arriba y tiene una carga puntual abajo, podemos resolverlo superponiendo o fraccionando el mismo pórtico solo con la carga horizontal más el mismo pórtico con la carga distribuida. La deformada que te sale acá, lo sumas a la deformada que te salga acá, ¿no? Y vas a tener un valor único. Y acá está, pues mira, la deformada es la suma de las dos deformadas. Los momentos también, calculas el momento para solo una carguita y calculas el momento para la carga distribuida. Entonces, allí debe ser. ¿Por qué? Para que el principio de superposición sea válido, debe cumplirse dos cosas. Primero, que tiene que estar en un comportamiento lineal elástico, que ya hemos dicho que es lo que vamos a estudiar acá. Y la segunda, no debe existir no linealidades geométricas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se compone las matrices de flexibilidad, ¿no? Los métodos de flexibilidad que lo vamos a ver ahora en el curso, cómo se distribuye tanto en las fuerzas como en las deformaciones, cómo vamos a superponer. Acuérdense que se superponen no solo de fuerzas, aquí estamos superponiendo fuerzas, acuérdense, pero también podemos superponer desplazamientos, ¿no? Entonces, en ambos casos vale. La matriz el método de flexibilidad da origen al método de rigideces y también puede ser expresado tanto los desplazamientos como las fuerzas en matrices. Y ahí es el principio, ahí está dado el método de la rigidez. Ok, jóvenes, espero que esta clase les haya sido bastante familiar. Estoy seguro de que ya muchos o casi todos los conceptos, a excepción del último que es de la matriz de rigidez, les haya sido familiar y hayan podido revisarlo a lo largo en este fin de semana que les he dejado las lecturas, ¿ya? Con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Delegado, ¿tienes algún tema administrativo que quieras compartir? Delegado, ¿estás en la sesión? Sí, ingeniero, no, ningún tema. Más bien quisiera preguntarle los temas de los trabajos, ¿cuándo nos va a dar para ir avanzando o algo así? Ya, voy a revisarlo ahora, esta semana, y para la próxima semana ya les podré dejar los temas de los trabajos, ¿ya? Entonces, ya no has cambiado para nada los grupos, ¿no? Siguen siendo los grupos que me has enviado.
Sí, ingeniero, los mismos grupos siguen siendo. Ya, entonces no hay problema. Ya, para esta semana voy a tratar de cerrar el tema. A ver, quiero ver si ya me mandaste los grupos. Los grupos. Grupos, sí, acá está. Ya, son 12 grupos, ¿no, delegado? Sí, sí, ingeniero. Ya, ok, perfecto. Sí, para esta semana ya voy a tener los temas. Los temas los tengo. Lo que tengo que ajustar son las rúbricas. Porque las rúbricas siempre voy variando. El ciclo pasado hice una rúbrica sobre 10, ahora es sobre 20. El ciclo pasado solo exponía uno, ahora quiero que expongan todos. Entonces, básicamente déjame organizarme por el tema de la rúbrica, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguien del salón desea hacer alguna consulta? Si no, para dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Alguien? Ingeniero, Sí, otro bueno. tema administrativo. Sí, claro. Recién me está avisando una compañera que va a añadir más personas a su grupo porque recién se están matriculando los reingresantes. Ya. Entonces, algunos todavía van a ponerse en algunos grupos que son de tres. Entonces ahí se van a añadir, a acoplar, diré. Ya, genial. Entonces, de todas maneras, tienes hasta esta semana para poder cerrar, ¿no? Como les digo, al inicio de la próxima semana ya tendrán los temas. ¿Ya? Perfecto. Bueno, jóvenes, buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Mañana, ¿no? O el jueves. El jueves, creo, ¿no? Jueves, ingeniero. Sí, nos vemos el jueves, ¿ok? Entonces, el jueves vamos a continuar. Sigan leyendo, por favor. Dentro de la bibliografía que les he dado, hay un libro muy bueno de la PUC, ¿no? De un profesor de la Católica, ¿ya? Revísenlo, están este tema de las hipótesis, hay ejemplos de estas hipótesis. Yo sé de que parece fácil al principio, pero si es que ustedes han llevado sus cursos, sus prerequisitos seriamente, con conciencia, este curso va a ser fácil, no hay ningún problema. Pero sí tienen que leer, ¿ya? Los 50 alumnos que estamos acá tenemos que leer. Lean sus libros, por favor, ¿ya? Abel, dime Abel. Ingeniero, con respecto a la asistencia, en la plataforma vi que se cerraba a las 9 y yo quise acercarme a marcar ahorita y ya estuvo cerrado, creo. No, está abierto. Hasta las 9 está abierto. Ah, pero no me permite, Ah, no, ingeniero. no, no, es que ya, ¿cuál es tu apellido? Lo que pasa es que cuando Cordero, yo termino la sesión, le pongo ausente. ¿Cuál es tu apellido? Cordero Abel Tineo. Es Cordero. ¿Qué número? Abel Cordero, ya. Mira. Lo que pasa es que yo antes de terminar le pongo, a los que no marcaron, hasta el final de la sesión le pongo falta, ¿ya? Entonces ya te grabé. ingeniero. Ya Gracias. traten de marcar los primeros minutos. Ya, si excepcionalmente no pueden, marquen antes de que terminemos. Las sesiones duran una hora. O sea, tampoco no me lo voy a pasar hablando toda la hora y media, ¿no? Es antipedagógico, ¿no? Yo sé que ustedes están cansados, yo también. O sea, trato de hacer esta clase lo mayormente amena, pero quieras o no, es una clase de números, es aburrida, ¿no? O sea, quieras o no, hay que ser sinceros. Entonces, esta clase es corta, lo que sí les voy a pedir es que revisen, lean sus libros, yo les voy a tratar de colaborar con videos YouTube, tutoriales, ahora que hagan sus trabajos, son trabajos que les van a servir, ¿no? Para que tengan un buen nivel en estructuras. ¿Ok? Bueno, jóvenes, buenas noches con todos, nos vemos el jueves. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Andrés, dime Andrés, levantaste la mano. No, ya no. Ingeniero. Ah, apretate. Ya, Andrés, te perdono por esta vez. Ya. Buenas noches con todos. Hasta luego.